Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones. Claro, no, sí que son narcotraficantes que traen aquí a los chavales y ya está, para aquí. Es una locura. Y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Igual no empezamos ahí, ¿sabes? Me quiero dirigir directamente a todos aquellos que en este momento en Marruecos o en cualquier punto de África estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que falsamente pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Madre mía, qué barbaridad. Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Mira, mira cómo se van a tirar todos. Al agua. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla. Hola. Hola. Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado. I want to leave Morocco because I'm not believing in religion, and my family, they are believing in Islam and wearing hijab and niqab. The mentality is there. The family has to choose for you, not by yourself. My parents, they took me away from school. I studied 5 years. Bye bye, Ali. Alright, chill. Tell me how you feel. Are you for real? Did you pay? Hay una plaga de falsificación del periodismo y hay una plaga de falsificación de la verdad. Por y para convertir a sus vecinos en traidores, por y para convertir a los diferentes en amenazas o por y para convertir la discrepancia en traición. Así es, lo decía Javierito, hay una batalla final para su atención y la quieren ganar aquellos que quieren falsificar la verdad. Aquellos políticos que cuando tienen que dar una declaración dicen algo, pero que luego en los hechos te demuestran todo lo contrario. Pretenden que les creas en las palabras cuando después, en los momentos en los que nadie les ve, hacen precisamente lo contrario. Has escuchado las palabras de Álvarez de Marlaska. No llegarán a costa, no llegarán a península. Oh, qué curioso. Ayer, en la región de Murcia, a pocos kilómetros de aquí, de hecho, iba a hacer ayer snorkel con mi hijo en una playa muy cercana a donde desembarcaron 60 y pico se dice pronto, había 60 personas en esa narcolancha, en ese narcotaxi que muy probablemente estaba haciendo el traslado de Ceuta a Península precisamente de aquellas personas que quieren disfrazar de víctimas de una crisis migratoria. Ojo con esto, tú me dirás, pero Roberto, ¿qué demostración tiene, qué elementos tienes para afirmar que ese narcotaxi venía desde Ceuta? Y yo te diré, ¿es que acaso el gobierno lo ha desmentido? ¿Es que acaso el gobierno ha dado información acerca de la procedencia de ese narcotaxi que llegó hasta Murcia? ¿Y por qué Murcia? Porque las regiones lideradas por partidos que no son del PSOE. Tenemos que plantearnos también esto porque, oh, qué curioso, que esa narcotaxi llega justamente en la cala de un resort de lujo, la Mangla Club, uno de los resorts de golf y turismo mejor valorados de todo el Mediterráneo. Qué curioso. Con todas las calas que había, se llega ahí. Mientras tanto, en la playa de Ceuta, Lo País, se inventa un cuento lacrimógeno acerca de
una muchacha, Wafae, que tal vez podríamos ya rebautizar en Wafraude, que todo apunta a que es una prostituta de los servicios secretos de Marruecos, colada como caballo de Troya por parte, quién sabe, de alguna ONG en España y delata lo que es la supply chain, es decir, la cadena de suministro de la invasión migratoria que hemos visto en Ceuta, pero que es el patrón de todas las invasiones migratorias y que comienza desde los gobiernos corruptos de África hasta los gobiernos corruptos de Europa y que tiene como hilo conductor esa cadena de suministro, las mafias y las ONGs, piezas fundamentales de una cadena que te voy a describir en este vídeo cómo funciona y quiénes son las piezas que forman parte y alimentan precisamente esa cadena. Y lo más terrible, muchas de esas piezas están en los gobiernos. Algunas las acabas de escuchar. Venga, vamos con el vídeo. Terribles las palabras del ministro Álvarez diciendo hace tan solo 10 días, ¿no? 2 semanas, que iban a ser devueltos todos los migrantes que invadieron ilegalmente el territorio español y de la Unión Europea, hay que decirlo así, cuando, sin embargo, el gobierno ya prepara precisamente la redistribución a Península. Marlaska decía que jamás irían a Península y, sin embargo, ya se prevé trasladar 500 menores de edad. Pero cuidado porque mientras desalojan la playa de Ceuta, preparan un campamento para 1.800 personas que se convertirán muy probablemente en 4.000 y que, cuidado cuando llegue el otoño y comience a hacer fresquito por la noche. ¿Tú crees que de verdad ese campamento va a ser provisional? ¿Dónde van a acabar esas personas? Y cuidado porque el traslado de esos 500 menores, que ya veremos si son menores todos, porque ni siquiera se le han hecho pruebas, el traslado de esos 500 menores junto con la llegada de los narcotaxi a Península legitiman precisamente la decisión que tomó Italia, que no se creyó desde el primer momento el gobierno de Meloni las declaraciones del ministro Fraude Álvarez y del ministro Estafa Marlaska. Tremendo porque precisamente los hechos acaban dándole la razón al gobierno de Italia, contra quienes muchos se pronunciaron diciendo que había de alguna manera exacerbado, ¿no?, la respuesta, pero es que entre políticos se conocen, todo el mundo ya sabe cómo actúa el fraude de Pedro Sánchez, el gobierno fraude de Pedro Sánchez, no se lo creen, tienen información de los servicios secretos y cuidado porque todo apunta a que estas maniobras tienen como objetivo dotar de un visado primero, después de un DNI y finalmente de un pasaporte a los hijos del narcotráfico, de la mocromafia, para establecer plataformas de distribución del narcotráfico desde España y que claramente con un DNI, con un permiso de residencia pueden moverse por toda la Unión Europea. No solo estamos ante una invasión, estamos ante una maniobra de las fuerzas del mal, del narcotráfico, de los asesinos, con las drogas de nuestros jóvenes europeos que pretenden, disfrazándose de personas que necesitan ayuda, colarse como caballos de Troya, obtener primero un permiso para después circular y para finalmente establecer sus plataformas logísticas del narcotráfico. Ojo, porque te voy a compartir una serie de datos y de información. Son noticias que no puedes leer por separado y que te permiten entender qué es lo que hay detrás y la maniobra de manipulación también. Hay tres noticias que debes leer una tras otras e hilar para entender qué es lo que está sucediendo. Pero antes de compartirte esas tres noticias, me apremia darte una información sobre algo que yo comenté precisamente ayer. Fíjate, ¿no? Decía que los militares estaban siendo peor atendidos que los propios migrantes, que las ONGs eran capaces de dar mejor sustento, ¿no?, mejor alimentación y más cantidad incluso a los migrantes que el Estado podía hacer con los militares. Y fíjate precisamente lo que comparte ahora mismo Unai Cano. La Policía Nacional denuncia que la Cruz Roja entrega más agua y alimentos a inmigrantes ilegales que a los propios agentes. Es indignante, no puede ser que estemos peor atendidos nosotros. Y es más, lo dan a los migrantes que después hacen trueque y mercadillos en el mismo campamento de la playa de Ceuta
hacen ahí toda una serie de, he visto imágenes de que montan puestos para hacer trueques y mercadillo con todos los alimentos que le dan las ONGs. Pero decía que hay 3 noticias que hay que leer enlazadas y son estas. Fíjate, la primera de todo, la Guardia Civil constata el traslado de inmigrantes a la península desde Ceuta. La Guardia Civil constata el traslado de inmigrante a la península desde Ceuta. ¿Cómo los trasladan? Bueno, lo trasladan a través de narcotaxi. Onda Regional de Murcia, localizados 62 migrantes tras la llegada ayer de una patera a la cala del Barco de Cartagena, que es una cala que está dentro del resort de la Manga Club, que es un resort de alto standing en la región de Murcia, uno de los mejor valorados en todo el Mediterráneo por la calidad del servicio. Ahí van a entrenar los grandes equipos de fútbol, Liverpool, Manchester, Borussia Dortmund, todos los equipos que hacen la pretemporada en julio a nivel europeo, equipos de primera, suelen ir allí a entrenar, golfistas también, tenistas. Es un resort muy centrado precisamente en ese tipo de cliente. Fíjate, las mafias se hacen de oro con el traslado de inmigrantes a la península desde Ceuta. La COPE, algunos de los migrantes que llegan a Ceuta pagan hasta 10.000 euros por ir a la península en narcolancha o moto de agua. La cifra sube hasta los 25.000 a cambio de ser transportados a otros puntos de la Unión Europea. Ahora entenderás qué hacía ayer esa narcotaxi, esa narcolancha taxi en la playa de la región de Murcia. Aquí tienes la imagen, ¿no? Trasladando migrantes de Ceuta a península. Y todo con el placet del Ministerio de Interior, porque claro, hoy lo decía además el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, lo ha dicho en Espejo Público. López Miras denuncia falta de control e información ante la llegada de pateras a la costa murciana. El presidente de la región de Murcia lo ha señalado en una entrevista en Antena 3 tras la llegada de una embarcación a Cartagena. Y de hecho tengo partes de la entrevista que le han hecho y la voy a compartir, de hecho, aquí con las frases más importantes, ¿no?, que ha pronunciado López Miras. La tenemos aquí. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, denuncia la falta de control e información de la llegada de inmigrantes en patera a la costa murciana. No se sabe la procedencia y no se sabe cómo es posible que el control de costas no haya identificado esas narcolanchas. España, de hecho, yo ayer estuve hablando con un senador del Partido Popular de Murcia, y con también por redes sociales, también intercambié con alguien de Vox, del partido de Vox en Murcia, alguna impresión, y sé a ciencia cierta, todos sabemos a ciencia cierta de que el gobierno dispone a través de los satélites y del rastreo satelital de toda la información, todo el traqueo, es decir, la trazabilidad de esa lancha, de dónde salió y a dónde llegó. España dispone de satélites que son capaces de leer matrículas de coches. La Guardia Costera es capaz de identificar la llegada de esas narcotaxis. ¿Por qué no se frenó esa llegada? ¿Por qué no fueron interceptadas? Todo apunta a que hay intereses a que no sea interceptada y todo apunta a que viene bien al gobierno del PSOE desestabilizar una región gobernada por el partido contrario con el fin de generar el caos, generar zozobra entre precisamente el Partido Popular y Vox, porque Vox ha atacado ayer al Partido Popular. Ha habido en redes sociales un cruce de acusaciones y esto es lo que pretende precisamente el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que pretende. Si llegan a Murcia es porque alguien desde interior y desde costas les permite llegar. Tenemos que entender esto, es lo que decía Fernando López Miras. Por tanto, estamos hablando de algo organizado, de algo preparado. No entendemos cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones motorizada a nuestras costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control. No entendemos dónde están los efectivos del ministerio, si es que no se ha reforzado nada. Y además, en la entrevista soltó algo más, Fernando López Miras, muy interesante. Dice, afirma que una ONG le ha comunicado que la comunidad tendrá que hacerse cargo de 16 menores extranjeros no acompañados que supuestamente iban en esa lancha. A mí 62 personas me parecen excesivas, pero... Y dicen que dentro de esas 62 personas, 16 son menores. Dice, aunque dice desconocer si viajaban en la embarcación que llegó ayer a la cala del Barco. Según sus datos, solo en julio llegaron 132 menores en patera a la región,
y son 492 en lo que va de año. Cuidado, porque los menores, lo decía en un vídeo de ayer, son los caballos de Troya. Son los elementos de lo que se sirve el narcotráfico para mandarlos aquí, porque saben que la legislación les ampara, saben que en pocos años esos menores, sobre todo si mandan menores de 14, 15 años, 16 años, en 2 años lo tienen mayores de edad, no solo con un visado, sino con la nacionalidad española, y a partir de ahí pueden ser recicladas esa persona por las redes del narcotráfico para extender las plataformas logísticas, las redes logísticas de distribución en toda Europa y poderse mover por Europa para la distribución. Ojo con esto, porque además estamos hablando de 492 en lo que va de año, que si además ellos piden la reagrupación familiar, cada uno de ellos puede traer 4 o 5 personas, se convierten fácilmente en 2.000, 2.500 personas al año que entran en la región de Murcia, precisamente gracias a este caballo de Troya. López Mira decía esto al respecto de esos 16 menores. La región de Murcia es puerta de entrada a través del mar. Solo en julio, han llegado 132 menores en pateras a la región de Murcia. Hablo de menores porque son los que nos comunican. Los adultos no nos los comunican y no sabemos ni dónde están ni qué es lo que se hace con ellos. Es impresionante. Además, López Mira dijo otra cosa más acerca del hecho de que ni siquiera han recibido información sobre qué pasará con la gente que quieren redistribuir en el territorio español. Fíjate. Nuestra posición es que aquellas personas, tanto adultas como menores, que han llegado a través de una invasión coordinada, de una acción coordinada, deben de ser devueltas, deben volver a su país. No se puede legitimar la acción coordinada que vivimos en Ceuta hace 3 semanas. Y ojo, porque aquí yo destapo un posible fraude, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el gobierno del fraude, el gobierno de hacer las cosas a escondida, podría estar cambiando las cartas debajo de la mesa. ¿Por qué te digo esto? Porque los datos no cuadran. Los datos no cuadran. Estoy leyendo aquí precisamente, según han establecido, voy a buscarla aquí, según dicen las fuentes, hay en esa lancha que hemos visto que llegó a Murcia, hubo 62 migrantes. 62. A mí me parecen demasiados. ¿Por qué no comenzar a dudar acerca del número? Y ahora se dice que qué casualidad, han sido localizados todos localizados. Esa gente ha entrado, se ha dispersado y dicen que lo tienen ya localizado. ¿Realmente tienen localizado a esos? ¿O están tratando de vendernos gato por liebre? Me refiero de que el Ministerio de Interior tiene que repartir a otros y está haciendo el cambiazo, porque parecen demasiados 62 personas en esa narcolancha, en ese narcotaxi. Bien, la delegación del gobierno de Murcia, que depende del Ministerio de Interior, ha confirmado que la patera que llegó este miércoles a cala del barco en Cartagena llevaba a bordo 62 personas, al parecer de nacionalidad argelina. En concreto, fíjate, lo tienen ya totalmente localizados y clasificados. 42 varones mayores de edad, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones. Qué curioso. Ya le han hecho pruebas para saber que son menores de edad, 15. Qué curioso, ¿no? Ya lo tienen preparado. Parece, todo esto apunta a que como si el Ministerio de Interior tuviera un repositorio de gente a ubicar y que permitiera la entrada de ese narcotaxi para que la gente se dispersara y después nos presentara de repente 62 personas que tenían el repositorio para decir, ay, mira, los tenemos ya localizados, cuando a lo mejor provienen de otro lugar, cuando a lo mejor ni siquiera sabemos si es gente que de Ceuta está siendo redistribuida o incluso gente que rechazó Cataluña, que es posible que también esto ocurra. La Guardia Civil activó un operativo que localizó, dice, a todos sus ocupantes que se encontraban en buen estado de salud y fueron atendidos por Cruz Roja, o tal vez Cruz Roja dirigida por la mujer del ministro Álvarez, que es una de los directivos, creo que es la vicepresidenta, ¿no? O tiene un alto cargo, altísimo cargo dentro de Cruz Roja, a lo mejor tenía ese repositorio de 62 personas. ¿Quién sabe? Me resulta bastante extraño que de repente, primero, que hubiese 62 personas en esa lancha, demasiadas, y me resulta demasiado rápido que las hayan localizado a todas cuando seguramente se habrán dispersado, ¿no? Bueno, también a ellos les interesa ser atendidos por una ONG, puesto que a través de la ONG pueden ser clasificados y recibir un permiso de residencia. Y ahí es cuando entramos en la connivencia, en esa cadena de suministro que comienza en los gobiernos que dejan salir a la gente de sus costas y termina en los gobiernos que los dejan entrar y que legislan para generar una confusión burocrática con el fin de que al final se diga, oye, no podemos hacer nada con esto, nos lo tenemos que tragar. ¿A quién interesa que tengamos que
comernos a esa persona, comernos en el sentido de tener que aceptarlas, a las ONGs que hacen negocio y que reciben precisamente subvenciones del gobierno. Bien, de hecho, fíjate que te voy a reproponer las imágenes. Se van lanzando 1, 2, 3, 4, 5. Hombre, hay gente, yo contaría una treintena de personas, pero que ahí dentro haya 62. Bueno, no sé, me parecen demasiadas, ¿no? Pero volvamos al tema de esa redistribución a través de repositorios, porque fíjate, el debate, lo que titulaba, 2 ayuntamientos de Almería se enteran por redes de la llegada de inmigrantes a un antiguo centro de menores. Es decir, que el gobierno está redistribuyendo menores, quién sabe si son menores que no quiere el País Vasco, que no quiere Cataluña, y de repente con nocturnidad y alevosía llegan a otras regiones. Y, oh, qué curioso que llegan a Andalucía, gobernada por el Partido Popular, y que llegan a través de barcos de narcotaxi a la región de Murcia sin ser interceptadas, ¿no? Mientras tanto, la presión en Ceuta y sobre todo hacia el gobierno central ya no se sostiene y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. No olvidemos que en Ceuta hay prohibición de campamentos y de acampadas en la playa, pero qué curioso que esas prohibiciones, hasta este momento, durante prácticamente 2 semanas, han eximido a los migrantes, precisamente. Migrantes que además están causando bastante problema. Se titulaba ayer de la Gaceta, aparecen gatos masacrados y palomas devoradas en Ceuta. Lo decía también Unai Kahn, última hora, aparecen gatos masacrados y palomas gaviotas devoradas en Ceuta por humanos tras la invasión migratoria. Hay una persona que tenía una colonia de gatos que he escuchado que la han entrevistado llorando porque había aparecido un gato de lo suyo, de la colonia, asesinado. Pues parecía que tenía como, no sé si eran, bueno, no quiero entrar tanto en el detalle. Los jueces de Ceuta piden auxilio al Consejo General del Poder Judicial por la invasión migratoria. Los casos penales han aumentado un 800%. Ya van a ritmo de 1 al día las violinizaciones a niñas y mujeres, las que se están declarando, porque hay muchas otras que no se están declarando. Y claro, luego tú te encuentras, ¿no?, este post de hace precisamente 3 semanas casi, ¿no? José Manuel Albay, la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. Y resulta que tenemos 4.000 migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta que están siendo desalojados y además poquito a poco, ¿no? Se hablaba, lo decía Rubén Pulido, en este momento se despliega un fuerte dispositivo policial en la playa del Trampolín de Ceuta. Según fuentes policiales, tienen órdenes de realizar el desalojo de todos los campamentos improvisados ante las numerosas quejas de vecinos y altercado diario. Veremos, todo apunta a que serán trasladados al campamento habilitados por las Fuerzas Armadas. Se hablaba de alrededor de unas 30 lecheras, ¿no? No sé si son lecheras, son, bueno, un autobús, hay toda una serie de, sí, son lecheras, ¿no? Son furgones de la Policía Nacional. En cada uno pueden caber unas 10 personas, si son unos 30, 40, estaríamos hablando de que podrían estar trasladando a razón de 10 por furgón, pues unas 400 personas, 10 por furgón y por viaje, ¿no? Parece ser que están desalojando la playa poquito a poco y los están llevando a 2 campamentos, uno para marroquíes y otro para subsaharianos. Aquí se ven claramente las carpas, aquí se ve la tienda de campaña que van a habilitar, y aquí se ve la gente, pues obviamente no son las 4.000 personas, irán poquito a poco ubicándolos. Entiendo yo que eso se va haciendo poquito a poco para evitar precisamente conatos, adaptar a las personas poquito a poco para evitar conatos de rebelión. Y mientras tanto, claro, estas imágenes sirven a Marruecos para acusar a España de malos tratos a los que entraron por la fuerza en Ceuta. También las ONG subvencionadas por Soros, Partido Popular y PSOE rechazan el aval de la Comisión Europea para deportar menas de Ceuta y apelan al interés superior del menor, que es lo que las mafias saben muy bien que les viene bien para colar a agentes de servicios secretos, prostitutas de servicios secretos y claramente gente del narcotráfico, hijo de la mocromafia. Y ojo, porque todo apunta, hablando de interés del menor, a esta muchacha que decían que era una menor, no, pero tiene 28 años. Ayer Lo País quiso blanquear, fruto precisamente de esta cadena de suministro que se sirve también de los medios de comunicación. En esta cadena de suministro perfectamente engrasada y perfectamente organizada hay gobiernos corruptos de los países de África, gobiernos corruptos de los países de Europa, gente de aduana
policías corruptos, obviamente, guardia costera corrupta, obviamente, gente en aduanas corrupta, obviamente. También tenemos a las ONGs que sirven para transformar lo que en origen es un delito, porque esos gobiernos corruptos de África mueven a la gente a través de las mafias, se sirven de las mafias y por tanto de crimen organizado, y lo que surge, nace como crimen organizado, se legaliza utilizando como interfaz en ese blanqueamiento y legalización a las ONGs. El punto de origen, de salida de esa cadena de suministro de la invasión migratoria es el crimen organizado del narcotráfico y del tráfico de seres humanos, que se blanquea y se legaliza a través del trabajo de las ONGs, que son el siguiente eslabón cómplice de esa criminalidad, obviamente, y que finalmente se legitima a través de gobiernos corruptos que legislan para que haya vacíos legales, para que el Supremo, como en España, tenga que emitir una sentencia, que a través nuevamente de las ONGs esta información es devuelta a los países de origen para configurar la nueva estrategia invasora con el fin de hacerlo cada vez mejor. Oye, mira, como no vamos a poder invadir por cayucos, ahora vamos a invadir por la valla de Ceuta y haciendo que la gente vaya flotando con un flotador, porque el Tribunal Supremo de España dice que no se pueden devolver a las personas que entran con flotador porque no han violado ninguna frontera, ninguna valla física, ¿no? Fíjate cómo todo esto, a través de las ONG, se convierte en un asesoramiento legal para que cada vez más esas mafias que funcionan de manera irregular o ilegal vayan aproximándose en su modus operandi a formas de actuar cada vez más legalizables o que se aprovechen de vacíos legales causados y creados precisamente por parte de esos gobiernos. Y cuidado, porque dentro de todo este entramado hay decisiones políticas, hay decretos ley, hay leyes como la ley del solo sí es sí para despenalizar precisamente las violinizaciones, ¿no? Reducir las condenas. Entendemos, incrementar los casos denunciables, pero a la vez reducir las penas, porque lo que interesan son las denuncias para seguir manteniendo el chiringuito. Aquí estamos en algo similar. Lo que interesa es tener mucha gente que entre para después poder traducir cada persona en una partida presupuestaria recibida por la ONG que vive de ese negocio. Y claramente, en todo este tinglado que yo te estoy desglosando, hay una componente importante que son los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que se dedican a transformar la verdad en función de los intereses de esa mafia que además financian esos medios de comunicación o esos gobiernos que les compran publicidad. Y así es como la desinformación llega a los países creando el relato lacrimógeno de Wafae, que más bien se llama Wafraude, que viene aquí llorando, huyendo de la guerra y del hambre. Fíjate. Dice el documental de Lo País. Wafae Atib, de 28 años, cruzó a nado, claro. A nado no puede ser de vuelta, porque ya no es menor, desde Marruecos a Ceuta durante la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. I want to leave Morocco because I'm not believing in religion. Quiero dejar Marruecos porque no creo en la religión. And my family, they are Mi familia sí cree en el believing in Islam. Islam and wearing hijab and Y ya sabe, tenemos que cubrirnos con el hijab. Fíjate, feminismo. Esta niña es la Greta Thunberg de las invasiones migratorias, de la Agenda 2030. the mentality is there. The family has La mentalidad to choose allí, for you, not lo voy a poner más en grande, aquí. the mentality is there. The family has to choose for you, La mentalidad allí es que la familia tiene que elegir por not ti. by yourself. No lo haces por ti misma. Y yo quiero ser una mujer emancipada. Oh, qué curioso, que esta niña no puede decidir por sí misma, pero se la vio viajando creo que es en Qatar, para la Copa de África. Es la misma. Ah, qué curioso, ¿no? La familia no puede elegir por ti o a fraude. ¿O es que te interesa tener un DNI de la Unión Europea para después asentar las redes de narcotráfico de tu familia? Pregunta legítima, ¿no? Aquí tenemos a Wafraude viajando por todo el mundo, en Turquía, en Malasia. Vaya, qué vida, Esto en la Capadocia, una vida que seguramente muchos de los hijos de los españoles de bien de aquí no se pueden permitir.
a mí me apunta que esta tipa, una de dos, o es un caballo de Troya del narcotráfico y de la macromafia que están colando para que tenga un DNI comunitario y a partir de ahí pueda permitir a su familia establecer redes logísticas para el narcotráfico, o es una prostituta marroquí de los servicios secretos que quiere entrar para, bueno, recoger información, o incluso una prostituta de la Agenda 2030 a través de ONGs, porque no es normal lo que hemos podido ver de esta muchacha, ¿no? Aquí la tenemos, además muy nacionalista, con la foto de Marruecos, viajando por varios países del mundo, y así es como nos quieren vender que estamos acogiendo gente que huye de la guerra, cuando muy probablemente estamos metiendo gente que quiere establecer redes logísticas para el crimen organizado en Europa. No olvides que esta gente llega a través del crimen organizado, no olvides eso, o gente incluso de servicios secretos, o gentes que trabaja con ONGs para implantar determinadas ideologías, influencer, como puede ser esta muchacha, que se puedan convertir en las banderas de determinadas ideologías promulgadas precisamente por parte de esas élites globalistas que quieren controlar el mundo y moldearlo a su antojo. ¿Cuál de estas tres opciones crees que puede ser más próxima a la condición de fraude, o es que tal vez es una simple y llana muchacha marroquí explotada y que busca la emancipación en España? ¿Te crees este relato? Cuéntame qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, hipear importante, hipear el vídeo, compartirlo con más personas para hacer que esa conciencia sobre alternativas a cómo los medios de comunicación, y Javierito, lo habías visto al principio del vídeo, quieren venderte una realidad prefabricada acorde a los intereses de esos gobiernos, del gobierno de España, que muy probablemente forma parte, está metido en esta cadena de suministro, quieren que tú le compres ese relato, te lo creas y sigas a través de los impuestos contribuyendo. Oye, precisamente hoy se terminan, no sé si lo sabía, pero hoy se terminan los días desde el 1 de enero por los que tú has estado trabajando para pagarle a Papá Estado. Sí, a partir de ahora todo lo que ganes será tuyo, pero lo que has trabajado y ganado hasta hoy, día 20 de agosto, lo has trabajado, lo has ingresado para pagar impuestos. Más de mitad del año dedicada a trabajar para el Leviatán. ¿Qué te parece? Con esto es todo. Suscríbete al canal. Suscríbete también al canal Roberto Cromo No Verbal. Tengo un vídeo espectacular que se ha vuelto viral sobre la visión no verbal de Barbie Gaza, rebautizada Barbie Ceuta. No te lo pierdas. Nos vemos allí. Con esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde con más vídeos.